Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Gambaldo. Estoy participando en el día de hoy en una entrevista con un gran periodista. Debo admitir que no es nada fácil hacerle una entrevista a un personaje tan conocido, tan profesional y tan experimentado como es el periodista Edwin Pérez Uberhuaga, de nacionalidad boliviano, pero creo que de alma trotamundos, como así se llama nuestro canal de YouTube. Y pues quiero darle la bienvenida. Hola Edwin, Hola, un gusto. Buenas tardes. buenas tardes. Queremos saludarte con Marisela, que en estos momentos Marisela Lapisco López no se encuentra presente, pero estamos las dos colaborando para este canal donde queremos invitar a toda la gente de todas las nacionalidades a hacerse copartícipes de sus propias experiencias, de sus comentarios, de sus historias, y poco a poquito vamos a ir agrandando esta gran familia que no tiene banderas y que puede solamente exigir una condición, ser humano. Ser humanos migrantes, porque vamos a hablar de migración. Edwin, eh, preséntate brevemente, cuéntanos un poquito tu historia como periodista y luego empezamos a hacer alguna serie de preguntas. Sí, bueno, soy periodista ya más de 30 años, vivo 20 años en Europa, escribí 3 libros sobre la migración, me dedico a dar conferencias sobre el tema migratorio en diferentes lugares y publico la revista Aquí Latinos Internacional, que siempre la llevo en las manos para dar a todos los latinos, a la gente que quiere además tener contactos, llego a europeos, a gente de diferentes nacionalidades, o sea que la idea es tener un contacto estrecho con los emprendedores y con gente que hace cultura también. ¿Cuándo decides estudiar periodismo, Edwin? ¿En qué Yo, momento de tu vida? cuando salí bachiller, acabé el colegio de Don Bosco, tenía dos alternativas. Una, ser abogado, pero decía, si un criminal le paga a un abogado, el abogado va a luchar porque le ha pagado para decir que es inocente. Pero un periodista, aunque no le paguen, va a decir si el criminal es criminal o es inocente, si es que periodísticamente hay esas pruebas. Por lo tanto, había una decisión ética y la he tomado sabiendo que el periodismo no implica grandes beneficios económicos, pero sí la satisfacción de servir a la gente. Tú dices de decir la verdad, ¿no? Decir la verdad más allá de involucrarte en una sentencia o en una controversia entre abogados, ¿no? Y judicial, pero eh, a veces pienso, la respuesta que dan los periodistas es una respuesta un poco limitada a ciertas instancias, porque todos tenemos la verdad, según parece, ¿no? Unos dicen blanco y tienen sus razones y sus verdades, otros dicen negros y también tienen sus razones y sus verdades. ¿No te ha tocado en algún momento de tu vida decidir cuál era la respuesta, según tú, más lógica, más acertada? ¿O simplemente un periodista se define como una persona que transmite una información y esa información que se da a conocer desde diferentes partes, ¿no? Sí, ese es un conflicto ético permanente, ¿no? Pero dentro del periodismo, la comunicación hay varios niveles. Por ejemplo, el reportero o periodista tiene la misión de transmitir un mensaje, una información. O sea, si yo te entrevisto a ti y me dices que anoche estuviste en una iglesia, yo reproduzco, tengo la obligación de difundir eso, pero también tengo la obligación y el derecho de poner un video que te he tomado en una discoteca hasta las 3 de la mañana y ahí el lector, el ciudadano puede contrastar entre lo que dices tú y lo que muestran las imágenes. Entonces el ciudadano dice, ah, esta persona está mintiendo o no dice la verdad completa. Ese es un nivel de comunicación. Los otros son los directores, los editorialistas, los articulistas que lanzan una opinión o no solamente se limitan a reproducir una información, sino a opinar y en este caso, por ejemplo, del ejemplo tuyo, entre comillas, perdón que lo he tomado, pero yo puedo decir
esto es lo que dice ella, esto es lo que muestro, pero aparentemente hay situaciones positivas para que ella vaya a tal lugar porque está cumpliendo una tarea profesional o pobrecita, ha estado encerrada 6 meses y necesita distracción, la opinión pública debe entenderla. Entonces yo ya estoy asumiendo una opinión y esa la transmito a la gente que me creerá o no me creerá, o puede decir, ah, es que ella tal vez le ha dicho que diga tal cosa a cambio de tal cosa. Ya la gente toma diferentes ideas, pero esos son los papeles del periodista y a nivel ya más serio, más global, obviamente está la censura, la autocensura. La censura es cuando un gobierno, una autoridad, un político, un empresario cree que al poner publicidad en un medio de comunicación ya tiene el derecho de ser tratado en las noticias como el gran empresario o el gran gobernante, y si no se habla bien le corta la publicidad. O sea, esa es una censura muy abierta que se da a nivel internacional. Y la autocensura es que yo, que viajo por todo el mundo, he visto obviamente casos muy, muy graves de abusos de los derechos humanos que los he denunciado, pero hasta cierta parte, porque son tan grandes los poderes que hay en Europa y Estados Unidos sobre el tema migratorio y dentro de Sudamérica, que obviamente hay un problema grave de seguridad, inclusive personal, porque yo puedo ser un periodista internacional, pero a la hora de la verdad, cuando llega una agresión, una bomba o un disparo, nadie está protegido. Y eso pasa, por ejemplo, con muchos periodistas en México que están muriendo, son asesinados en Colombia, en otros países, o hay amenazas. Por lo tanto, ahí viene una autocensura que no significa traicionar los principios, sino más bien decir lo que está pasando, y que si me matan ya no voy a decir absolutamente nada. Entonces, prefiero seguir vivo para decir de a poco, de a poco, de a poco lo que está pasando y mostrando una determinada realidad. Claro, porque en el arrebato de ser héroe, de ser de euforia, ¿no? De lucha, también uno inconscientemente arriesga su vida y siempre, como después de todas las guerras, siempre las cosas se arreglan, se llegan nuevamente a pactos de comunicación. Entonces, a veces yo creo que la diplomacia y la libre expresión, pero respetuosa, como dices tú, logra mucho más trabajando poco a poco en el camino, ¿no? Porque al final de cuentas, tú por lo que he entendido, te inclinas hacia un periodismo investigativo, ¿no? Un periodismo que quiere colaborar con ciertas causas, aparentemente causas morales, de valores importantes, ¿no? Que supongo que es lo que todo el mundo en sí desea, trabajar en honor, por el honor y por la gloria de su trabajo, ¿no? De su profesión. Pero tus inicios no fueron de un periodista dedicado a la migración. Tus inicios como periodista, al principio, ¿cómo se fueron desenvolviendo? Sí, bueno, tú me dices si me escuchas bien, porque yo te he Sí, escuchado bien, pero con alguna interferencia. Bueno, yo empecé el periodismo a los 19 años, ¿no? Y empecé a estudiar en la Universidad Católica de Bolivia y empecé a ejercer el periodismo en el periódico El Diario. Y de pronto me di cuenta, como en el caso de la mayoría de los periodistas, que el periodismo se aprende en la calle, no siempre en la universidad. Así que con mucha dificultad fui estudiando y a la vez trabajando. Y en principio fui jefe de la página cultural del diario después de pasar un periodo de prueba. Y luego te digo ya lo que empecé a hacer a los 19 años. Cubría los ministerios del Interior, Energía, Minería, judiciales, laborales, policiales, prefectura, narcóticos. O sea que prácticamente hacía medio periódico. Yo siempre digo que mis jefes o me querían mucho o me odiaban mucho por darme tanta responsabilidad a los 20, 19, 20 años, y eso me proyectó a nivel ya local y nacional. A los 21 años ya estaba becado a Estados Unidos, a Colombia, para capacitarme en periodismo científico, y a lo largo de mis viajes, acompañando a presidentes, a ministros o a organizaciones culturales, siempre en cada país habían migrantes, asociados o no, que me contaban sus historias, y de pronto descubrí que
la historia de los migrantes era más interesante de lo que podía declarar mi presidente, digamos. Entonces, más presté atención y en función de eso fui publicando 3 libros que son recopilaciones de las entrevistas que hice con la población migrante y que no solamente ya fueron solamente de bolivianos, sino también de latinoamericanos. Por lo tanto, mi tarea periodística ha ido paralela al tema migratorio, al tema científico, al tema cultural, y cada producción que hago, cada revista, no es solo hablar de los migrantes, sino hablar también de los migrantes dedicados a la ciencia, la cultura, la poesía o el deporte. Prácticamente, pues siempre estás forjando, eh, rescatar ese entusiasmo, ¿no? Del migrante que se esfuerza, del migrante que lucha, del migrante que se incursiona en un cierto sentido o en otro en la vida para hacer revalidar sus capacidades. Porque es duro para mí, por ejemplo, entender este tema, no simplemente hablarlo, ni mucho menos hacer una entrevista a un especialista como tú de la migración, pero es para mí difícil hablar de la palabra migrantes, porque yo quiero entender que las personas somos personas que estamos concentradas por valores, por leyes humanas, no por razas, por colores, porque eso no nos prácticamente no nos da más o menos valor como capacidades, como habilidades que podamos tener unos u otros, y además porque todos en sí nos necesitamos. Yo Sí, necesito del señor que barre en la calle, necesito de la persona que abre el negocio a las 8 de la mañana para que yo vaya a comprar mis artículos de necesidad, necesito también un buen periodista que me dé una buena noticia, una noticia certera en lo posible, necesito de toda la humanidad en sí. Esto es como que hablar de migrantes es ya decir un poquito una palabra discriminatoria, ¿no? ¿No lo ves así, Edwin? bueno, depende de la interpretación que se hace de la palabra migrante. Por ejemplo, en los noticiosos en España dicen, llegaron 100 migrantes en una patera, y yo creo que no es un correcto concepto. Pues puede decir 100 africanos o extranjeros indocumentados a, a España. Llegaron así, o sea, la palabra migrante no podría usarse de esa manera. Para mí, el concepto de migrante es que migrante es cualquier persona que se desplaza de un lugar a otro temporal o definitivamente. Ese es el concepto general, y ahí prácticamente entramos todos. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo que no importan pasaportes, colores de piel, etcétera, pero hay momentos en que se necesita ese tipo de valoración porque, por ejemplo, en esta pandemia han muerto 21 bolivianos en España. ¿Y cómo lo sabemos? En España, porque tienen pasaporte, porque en las redes sociales dicen falleció tal boliviano, pero la pregunta es, ¿cuántos bolivianos con pasaporte español han fallecido en este tiempo? Entonces puede ser el doble, puede ser el triple, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque en el registro hospitalario el paciente ingresó con su pasaporte español y fue tratado como español y falleció como español. Entonces, en esa situación es necesario saber el origen, o decir español con origen boliviano, ¿no? Por ejemplo, hace poco han llegado 2 bolivianos a Europa que estaban varados, y la prensa española dijo 2 bolivianos están contagiados, pero no dijeron que uno de ellos es español casado con una boliviana. Entonces ahí ese tipo de distinciones es importante hacer, y hablando, digamos, de un terremoto, decir, fueron 100 personas, murieron en un terremoto, se necesita saber de esas 100 personas quiénes son italianos, quiénes son colombianos, bolivianos, para que los periodistas latinos, en este caso, nos ocupemos de los latinos que han fallecido. Claro que podemos hablar de los 100 italianos en general, pero a nuestros lectores les interesa quién de su país, que puede ser su hermano, su pariente, ha fallecido. Por lo tanto, el concepto migrante hay que manejarlo positivamente y no sentirse ofendidos porque, por ejemplo, a nivel de manejo noticioso, las agencias internacionales de noticias, pero internacionales, cuando hablan de Arnold Schwarzenegger,
ahí en titulares grandes, dice Arnold Schwarzenegger, gobernador de Los Ángeles, o de California, creo que es gobernador de Los Ángeles, migrante austriaco, afirma tal cosa o hizo tal cosa. Entonces, ahí no hay ningún tipo de discriminación o de desprecio, es simplemente decir que Schwarzenegger es un migrante que hizo una acción política y llegó a ser gobernador y hasta pudo ser presidente de Estados Unidos, pero su papel no lo permitía. Entonces, por ahí hay que ver el tema migratorio como protagonistas. Sí, más que todo como un dato prácticamente, si lo podemos llamar demográfico, un dato para reubicarnos en el contexto, pero Sí. obviamente que también seguramente emigrantes de diferentes países han triunfado más en otros países ajenos a los de su origen que en su propio país seguramente, ¿no? Y esas capacidades Claro. se traen gracias a un conjunto de muchas cosas, ¿no? Y a veces inclusive el país apoya muchísimo que esta capacidad se llegue a la luz o continúe en un proceso de investigación, de desarrollo, digamos, de trabajo práctico, ¿no? Claro, por ejemplo, ahí hay algo muy importante. Una cosa es decir que Juan González triunfó en Estados Unidos. Una cosa es el Juan González que nació en Estados Unidos y creció con el idioma inglés y bueno, se movió bien en la universidad. Y otra cosa es el Juan González que nació en Colombia o en Ecuador, que no sabía nada de inglés cuando llegó a Estados Unidos, pero igual llegó a triunfar más que los que hablaban inglés o nacieron y ahí viene justamente la positiva discriminación de decir que a pesar de no saber el idioma, o sea, si yo triunfo en Suiza, que a veces me siento triunfador en Suiza, no he nacido con el francés, pero ya me desenvuelvo con el idioma francés. Entonces, si alguien habla de mí, puede decir, Edwin Pérez no nació en Suiza, nació en Bolivia, nunca habló francés hasta llegar a Suiza, y a pesar de eso escribe, digamos, en el mejor periódico de Suiza. Entonces, es un doble mérito que tengo porque he triunfado como migrante en una tierra extraña. Y ahí viene justamente puntualizar que quien tuvo una debilidad la superó e igualó o ganó al que está en el país de origen. Edwin, yo quisiera rescatar una frase muy bonita que tú dijiste antes, que el periodismo se escribe en las calles. Esa frase me gusta mucho porque en las calles encuentras la vida misma, ¿no? La vida práctica, la vida que te enseña, la vida que te golpea y la vida que te ayuda a levantarte. Y a la vez trato de compaginar esta frase, que tú a lo mejor me la puedas profundizar mucho más, con un Edwin que va detrás de una meta, detrás de una finalidad, ¿no? Un poco es un periodista que defiende prácticamente los derechos humanos, porque está luchando desde las calles para ser prácticamente reconocida migrante en otro continente. Pero ser periodista, guardar un contexto, mantener un contexto general de todas las situaciones, mantenerte equilibrado en todo este vaivén de noticias, en este vaivén de sucesos, en este vaivén de emociones que se mueven, porque los migrantes también expresan su rabia o su agradecimiento o no sé, su impotencia, etcétera, y de todo. ¿Cómo se hace para ser periodista en este ambiente tan complejo donde se mezclan culturas, se mezclan idiomas? Tú mismo lo dijiste, defenderte con el francés en Suiza como periodista y darte a entender y llegar a los mismos suizos no ha sido fácil, me imagino. Entonces, en este surmenage de situaciones, de colores, de variables que se desarrollan a tu alrededor, yo creo que no es nada fácil mantener ese equilibrio de ir caminando paso a paso en la vida, porque para entender el desarrollo de los hechos depende mucho también de cómo el historiador cuenta la historia, pero para un periodista es fundamental cómo dice la noticia. Es una responsabilidad para mí sustancial que, que yo no sé si a ti esto te lleva a crear un cierto impacto social o no, si esa puede ser una de tus metas, ¿no? Como periodista, o sea, la pregunta sería esa, en definitiva. ¿Crees que el tipo de periodismo que haces está encaminado a generar cierto impacto social?
Sí, bueno, el objetivo de todo periodista es cambiar el mundo, ¿no? A través de sus noticias, y para eso puede caer en el sensacionalismo o en ser muy llorón o hacer llorar a la gente o de, como digo, ensalzar a tal vez a quien no lo merece o ser muy religioso, porque obviamente tenemos impacto, la gente nos lee, nos escucha, nos mira, entonces somos influencers, como se dice en este tiempo. Y en el caso mío, este objetivo yo lo tengo desde hace 20 años que vengo a Europa, es que es sensibilizar a los gobiernos de Europa sobre el tema migratorio, sobre cómo debemos ser tratados los extranjeros, qué derechos tenemos y cómo se están vulnerando muchos derechos. También sensibilizar a nuestros propios gobiernos de Sudamérica, que a veces solamente nos consideran como emisores de remesas y piensan que todos estamos bien, y hacer entender determinadas problemáticas, por ejemplo, esto de la cuarentena que han sufrido europeos y bolivianos y latinos en Latinoamérica y han sufrido europeos y latinos en Europa. Entonces, era un drama doble que había que reflejar desde diferentes niveles y obviamente mi noticia tenía que ser leída por esa persona varada, pero también por los que tienen que decidir, los gobiernos de España y Latinoamérica, para que digan, ah, miren, hay tal persona que tiene hijos en nuestro país y que no puede venir, hay tal persona que necesita medicamentos, hay tal persona que ya no tiene dinero, hay gente que está prácticamente con todos sus ahorros perdidos, hay gente que está perdiendo el trabajo, entonces a esa gente al nivel de decisión tratan de llegar mis noticias para lograr políticas y acciones en beneficio de ellos. Por lo tanto, es una tarea muy grande, titánica, y bueno, yendo al principio de tu pregunta, lo que todo periodista debe preguntarse es si lo que está contando o va a contar le interesa a su gente. Es decir, a veces el periodista habla y cree que lo que dice ya de por sí va a interesar a la gente, pero hay que medir hasta qué punto le va a cambiar o a interesar o enriquecer culturalmente a alguien y en función de eso hablar y hacer una buena información, ¿no? Porque llegar a mucha gente no es garantía de ser un gran comunicador, o sea, vemos cantantes de rock, hombres, mujeres, jóvenes que tienen más lectores en redes sociales que el Papa, por ejemplo, o que la Madre Teresa en su tiempo. Entonces, eso no quiere decir que esos cantantes sean mejores que el Papa, sino que han logrado hipnotizar, entre comillas, a X gente con temas comerciales o muy juveniles, muy generacionales, y al final es como comer una hamburguesa que la comes pero no te alimentas, pero ya la has comido. Entonces, esa es el drama de la comunicación de este tiempo. Edwin, en estos últimos 2 o 3 minutitos que nos quedan de esta transmisión, de esta primera etapa, ya vamos a reanudar con una segunda etapa, ya encaminándonos más, adentrándonos más dentro del tema migratorio. Yo quisiera que tú nos dijeras brevemente un poquito para resaltar esa labor periodística que has hecho. ¿Cómo te autodefinirías tú con 1 o 2 palabras como periodista? Bueno, soy un caminante y soy un testigo de la migración, entonces uno las dos cosas para hacer un trabajo global e integral. Por ahí he escuchado que te llaman un embajador, ¿verdad? Un embajador de la migración entre países. Esa frase me ha gustado muchísimo, pero ¿hubo algún premio que te haya resultado de todos los que has recibido, que te lo has ganado de verdad por esa labor de ser un migrante, un caminante, un embajador en defensa de los migrantes? ¿Hubo algún premio que crees que haya sido prácticamente bien merecido por ti? Bueno, como dije, yo no trabajo para embajadas, ni consulados, ni para los poderosos, digamos. Por eso me conmueve mucho cuando, por ejemplo, hace años en Estados Unidos, la comunidad boliviana en Estados Unidos me dio un diploma
hace unos meses aquí en Madrid, el Parlamento boliviano, la Comisión de Migraciones, también nos dio un diploma y una medalla a varios compatriotas, pero el mayor premio es cuando me ponen me gusta en mis 4 cuentas de Facebook, en las redes sociales, cuando confían en mí a la hora de dar la primera información, porque claro, es lo bueno del periodista, si uno es conocido, al primero que le llaman es al que lo conocen, porque saben que ese mensaje va a llegar mejor y a más gente. Entonces, son compensaciones inmateriales. Y bueno, como la revista es de distribución gratuita, necesita anuncios publicitarios y también es una alegría que en cada edición de la revista estén emprendedores españoles, suizos, italianos, de Irán, latinoamericanos, rumanos, portugueses. Eso significa que la revista es latina, pero con un impacto intercultural muy grande y son alegrías tremendas que se tienen. Bueno, cerramos esta etapa, Edwin. Te invito a participar de la segunda. Ya nos vamos a meter un poquito más, como decíamos, en el tema migratorio. Te agradezco muchísimo y quiero renombrar a este periodista como una persona humana. Personalmente lo conozco, sé que es un gran ser humano, es muy humilde y de verdad es un trotamundos en defensa de los seres humanos, especialmente de los migrantes. Edwin, seguimos en la próxima. Muchísimas Claro gracias. que sí. Muchas gracias y hasta pronto. Un saludo. Hasta pronto.